Miraban y miraban, pero no veían nada. Veían el cielo despejado y no dispararon. A pesar del desastre de Daran, el Pentágono estimó que el sistema defensivo de misiles Patriot había salvado miles de vidas. Tenemos que decir que el Patriot consiguió dos objetivos importantes. De algún modo demostró que hasta un cierto punto la defensa ante los misiles era posible y que un sistema de armas que no se había diseñado ni construido particularmente para derribar un misil balístico tenía la capacidad de hacerlo con cierta eficacia. Pero lo más importante que logró el misil Patriot fue convencer a los israelíes de que no tenían que tomar represalias. Pero la caza de los Scouts no era una prioridad importante de la campaña aérea. Eliminar la amenaza química, biológica y nuclear de Saddam sí lo era. Desde el principio de la operación, los objetivos más importantes fueron las instalaciones que se sospechaba que eran nucleares, biológicas o químicas. Esos eran objetivos de alta prioridad que no queríamos que se usaran contra las fuerzas de la coalición. Así que no solo queríamos destruirlos, sino también negarle al enemigo el acceso a esas armas de destrucción masiva. Desde el principio, los comandantes estadounidenses reconocieron que tenían poca información sobre los programas nuclear, biológico y químico de Irak. El punto hasta el que Saddam había desarrollado su sistema armamentístico no estaba claro, pero valía la pena ir sobre seguro. Así que durante las primeras 24 horas, los aliados hicieron 535 salidas para atacar posibles instalaciones nucleares, biológicas o químicas, NBQ. Lo que sabíamos dónde se encontraba lo atacábamos, y lo que atacábamos lo destruíamos. Bombardear una posible instalación de armas biológicas o químicas era una misión difícil para los pilotos, debido al letal contenido. El problema de destruir armas, esporas o almacenes de armas químicas o biológicas es el impacto que ese material puede tener sobre la población en general o incluso sobre tus propias tropas cuando éstas realicen ataques. Así que se eligió a los cazas stealth para llegar hasta los posibles objetivos NBQ. El plan de ataque ordenaba una secuencia de bombardeos en que los F-117 Stealth, que eran los que tenían más precisión para lanzar una bomba sobre un objetivo, debían acercarse y destruir esos edificios de cemento. Las bombas guiadas por láser atacaban las zonas de almacenamiento y con suerte hacían estallar los agentes o las municiones que había en su interior. Las bombas serían seguidas por los F-111, que llegarían con bombas de racimo que convertirían los escombros destrozados en una pira ardiente, en la que el terrible calor consumiría gran parte de los agentes biológicos. Y la luz del sol destruiría el resto. Eso era lo que planeaban hacer. Destruyeron una serie de objetivos siguiendo esa secuencia, que resultó ser bastante efectiva. Todo lo que lanzamos, lo que disparamos, los cazas, todo ha salido según lo previsto. Me cuesta creer que Saddam pueda durar un tiempo indefinido. Según los oficiales estadounidenses de la época, ese tipo de bombardeo era muy efectivo contra los objetivos que conocían. Los misiles inteligentes y los misiles de crucero han destruido parte de las instalaciones de armas químicas y biológicas, al igual que los aviones que les hemos enseñado. Más de la mitad de esas instalaciones han sufrido daños graves o han quedado totalmente destruidas. Tenemos la completa seguridad de que hemos devastado más de 11 áreas de almacenamiento químico y biológico y también hemos destruido o dañado gravemente 3 instalaciones de producción de armas químicas y biológicas. Continuaremos con ataques implacables sobre esos terribles sistemas de armas. Pero en retrospectiva, esa afirmación resultó ser inexacta. No está claro que destruyésemos ninguna instalación de armas biológicas en Irak, porque no sabíamos dónde estaban esas armas durante la guerra. Y la ONU descubrió tras la guerra que en ninguna de las instalaciones de armas químicas que bombardeamos en los campos aéreos y otros lugares, búnkeres refrigerados que sospechábamos que eran armas químicas o biológicas, en ninguna de ellas se habían almacenado. Cuando se intenta destruir la capacidad de un Estado para fabricar y almacenar armas de destrucción masiva, hay que tener informes de inteligencia muy precisos sobre dónde se fabrican y dónde están. Si no se tiene dicha información, se bombardea a ciegas. Y aunque no nos lo pareció en ese momento, bombardeamos mucho a ciegas.
Parte del problema era la capacidad iraquí de almacenar la producción de armas químicas y biológicas junto a las instalaciones civiles. Había muchas instalaciones de doble uso, donde se producían artículos para la economía civil, pero la misma fábrica podía desarrollar armas biológicas o químicas. Así que no pudimos valorar el alcance de sus capacidades. Saddam, por ejemplo, afirmaba que los Estados Unidos habían destruido una fábrica de leche en lugar de una presunta planta de armas biológicas el 23 de enero. ¿Había algo militar ahí? No, nada. ¿Qué era? Solo se producía leche para bebés. No era una fábrica de leche de fórmula para niños, igual que la planta química de Libia no fabricaba aspirinas. Durante la guerra, varios científicos iraquíes desertaron y revelaron localizaciones desconocidas para la inteligencia aliada. Esos lugares fueron bombardeados. Pero al final, la campaña contra las armas nucleares, biológicas y químicas fue un mal trago para la inteligencia estadounidense. Lo que descubrimos, gracias a las inspecciones realizadas al final de la guerra, fue que existía una fuerza, una separación y una duplicación de su capacidad para fabricar armas que eran mucho más profundas de lo que habíamos creído. Sin embargo, la Agencia de Inteligencia de Defensa estimó que la campaña había retrasado la capacidad nuclear de Irak entre 3 y 5 años, y su capacidad química y biológica de 5 a 8 años. A principios de febrero de 1991, 3 semanas después del inicio de la campaña aérea, los comandantes estadounidenses de Riad aumentaron los ataques sobre las fuerzas de tierra iraquíes tanto en Kuwait como en Irak. Mientras la operación terrestre se acercaba, cambiamos la prioridad hacia esas unidades que estaban en la línea de frente, enfrentadas a las fuerzas de tierra de la coalición. El objetivo aliado era reducir las fuerzas terrestres y la artillería iraquíes al 50% de lo que eran al principio de la guerra. Los F-15, los Tornado británicos y los F-117 tenían como misión interrumpir el flujo de comida, armas y munición que iba de Irak a los miles de soldados que había en Kuwait. Las vías de tren y los puentes eran los objetivos principales, fáciles de atacar gracias a las bombas guiadas de precisión. Vaya, ya no queda nada de ese puente. El primer vídeo muestra un puente de ferrocarril. Tienen una red de vías muy limitada y si podemos destruir un puente marcará la diferencia. Hemos intentado atacar cerca de la costa porque es la zona más difícil de reparar, donde se causan mayores daños. Ese es un extremo del puente. Ahora verán el mismo puente atacado por el otro extremo. Interrumpiendo el suministro, las fuerzas aliadas esperaban minar la moral de los soldados iraquíes. Esta interrupción de las líneas de comunicación es importantísima para el desgaste de la maquinaria militar iraquí. Y era una maquinaria militar formidable. Se estimaba que habían unos 700.000 soldados iraquíes apostados en el desierto, capaces de camuflarse en la arena del desierto con sus tanques y su artillería. Sus defensas terrestres estaban muy fortificadas con misiles tierra-aire y artillería antiaérea. Para eliminar dicha artillería, los estrategas dividieron Kuwait e Irak en cajas de muerte, sectores de desierto de 50 por 50 kilómetros. Por encima de esas cajas de muerte volaban bombarderos como los F-16 Falcon. Los F-16 eran quizá los bombarderos más versátiles de la Guerra del Golfo. Lanzaban toneladas de bombas convencionales sobre las tropas y la artillería iraquíes cada día. Las misiones nocturnas recaían en los F-111 Aardvark. Diseñados como aviones tácticos de alta velocidad en los 60, los F-111 utilizaban sensores de calor por infrarrojos para encontrar los tanques iraquíes escondidos en la arena. Plasma caliente. Buscaron en su zona y se dieron cuenta de que los blindajes iraquíes enterrados en la arena irradiaban calor, y este no se disipaba tan rápido como el de la arena que los rodeaba. Así que lo que parecía un desierto de dunas tenía un montón de puntos donde los tanques iraquíes habían sido enterrados. Buen tiro. A esta técnica, los pilotos aliados la llamaban tiro al tanque. Otros aviones que usaban imágenes térmicas para encontrar los tanques eran los F-15 Eagle y los A-6E Intruder, los aviones de ataque de la Marina con radares de seguimiento del terreno y láser autónomo.
Quizás el destructor de tanques más temible fuese el helicóptero Apache. He ido siguiendo una columna de tanques y les he arruinado el día a unos cuantos. Creo que no vieron los Apache y cuando los Hellfire les dieron, no sabían de dónde habían salido. Un caos total. Sí, desorden, caos total. El helicóptero era tan temido que un grupo de soldados iraquíes se rindió ante él en lugar de enfrentarse a sus misiles Hellfire. Nos están mirando todos. Parece que se rinden. Vamos a acercarnos un poco más, pero parece que se van a rendir. Otro buen destructor de tanques era el avión menos técnico que había en el aire, el A-10 Thunderbolt. Con su potente fuselaje, el A-10 podía sobrevivir al duro fuego terrestre mientras volaba bajo y lento buscando tanques. Diseñamos el avión con un fuselaje muy resistente, blindado. Los motores se colocaban en una posición que los dejaba detrás para que no sufrieran grandes daños cuando se elevaban desde el suelo, desde sus objetivos. El Thunderbolt estaba equipado con un cañón de 30 milímetros que disparaba una carga de uranio empobrecido. A pesar de su diseño, el A-10 era muy maniobrable a grandes alturas. Ya se ha probado en combate, ya se ha puesto a prueba y es un auténtico caballo de guerra. El Warhawk no fue el único éxito inesperado contra las tropas terrestres iraquíes. Los B-52 lanzaron toneladas de bombas convencionales en ataques al azar contra posiciones de la Guardia Republicana iraquí sobre Kuwait y en el este de Irak. Los B-52 tenían que abrir camino y atacar algunos de los objetivos de primera línea. Era como abrir vías para que los blindados estadounidenses pudieran pasar. Pero también debían debilitar las unidades que se encontraban en zonas escondidas, unidades de la Guardia Republicana que estaban en el desierto con unos cuantos tanques. Esa no fue la única consecuencia de los ataques de los B-52. Para las tropas de tierra iraquíes, era horrible encontrar de repente una columna de bombas de 2 o 3 kilómetros de largo y 1,5 kilómetros de ancho que estallaban a su alrededor, cuando ni siquiera sabían que tenían un avión encima. El 23 de febrero, tras 37 días de bombardeos y 35.000 ataques, los comandantes de la coalición decidieron que las tropas iraquíes ya estaban lo bastante debilitadas como para lanzar la ofensiva aliada terrestre. Estaban desmoralizados, paralizados, y la potencia aérea aliada había minado su voluntad. Según los oficiales aliados, la campaña aérea había llevado a Saddam Hussein a esconderse bajo tierra, inutilizado las infraestructuras del país y convertido el ejército de Irak en virtualmente inofensivo. Las fuerzas aéreas aliadas ganaron la guerra. La potencia aérea triunfó en la guerra. No es que la guerra terrestre no fuera importante para echar al ejército iraquí de Kuwait, pero la potencia aérea fue el brazo dominante de la batalla y el principal instrumento militar usado en la guerra del Golfo. La campaña aérea de la Guerra del Golfo cambió la opinión de Estados Unidos sobre el uso de la potencia aérea. La potencia aérea se ha convertido en la fuerza militar más importante en el campo de batalla, y aunque puede que no solucione todos los problemas y que incluso no pueda aplicarse en algunas situaciones, probablemente sea la primera opción de Estados Unidos en lo que a armas de combate se refiere. La campaña aérea y el salto exponencial de la tecnología también habían modificado la percepción de la guerra. La campaña aérea de la Guerra del Golfo cambió las expectativas que tenía la gente, que tenían los estadounidenses, sobre el desarrollo de la guerra. Querían que fuese corta, que fuese decisiva y que tuviera la menor cantidad de bajas posible en ambos bandos. Y en la Guerra del Golfo demostramos que podíamos hacerlo. Miraban y miraban, pero no veían nada. Veían el cielo despejado y no dispararon. A pesar del desastre de Daran, el Pentágono estimó que el sistema defensivo de misiles Patriot había salvado miles de vidas. Tenemos que decir que el Patriot consiguió 2 objetivos importantes. De algún modo demostró que hasta un cierto punto la defensa ante los misiles era posible, y que un sistema de armas que no se había diseñado ni construido particularmente. Desde el principio, los comandantes estadounidenses reconocieron que tenían poca información sobre los programas nuclear, biológico y químico de Irak.
El punto hasta el que Saddam había desarrollado su sistema armamentístico no estaba claro, pero valía la pena ir sobre seguro. Así que durante las primeras 24 horas, los aliados hicieron 535 salidas para atacar posibles instalaciones nucleares, biológicas o químicas, NBQ. Lo que sabíamos dónde se encontraba lo atacábamos, y lo que atacábamos lo destruíamos. Bombardear una posible instalación de armas biológicas o químicas era una misión difícil para los pilotos, debido al letal contenido. El problema de destruir armas, esporas o almacenes de armas químicas o biológicas es el impacto que ese material puede tener sobre la población en general o incluso sobre tus propias tropas. Para derribar un misil balístico, tenía la capacidad de hacerlo con cierta eficacia. Pero lo más importante que logró el misil Patriot fue convencer a los israelíes de que no tenían que tomar represalias. Pero la caza de los Scouts no era una prioridad importante de la campaña aérea. Eliminar la amenaza química, biológica y nuclear de Saddam sí lo era. Desde el principio de la operación, los objetivos más importantes fueron las instalaciones que se sospechaba que eran nucleares, biológicas o químicas. Esos eran objetivos de alta prioridad que no queríamos que se usaran contra las fuerzas de la coalición. Así que no solo queríamos destruirlos, sino también negarle al enemigo el acceso a esas armas de destrucción masiva.